realizo flujos proyectados o presupuestos para ver, sobre todo flujos proyectados, ¿sí? Donde salen los ingresos o egresos que voy a tener y voy a erogar, así como el presupuesto que voy a tender a realizar mensualmente, ¿no? Entonces, esto es en función a la empresa o yo como persona quiero controlar, identificar y tener un punto de partida. Componentes básicos del presupuesto son los ingresos proyectados, gastos estimados y el resultado esperado, que puede ser un, un superávit o un rendimiento o una rentabilidad, déficit o equilibrio. Por lo general, cuando nosotros presupuestamos no esperamos perder, pues, ¿no? Siempre esperamos ganar. Pero cuando hablamos de inversiones, es posible que los primeros años todo sea invertir, valga la redundancia, y voy a tener resultados negativos que también los puedo planificar y presupuestar. Y equilibrio, ¿no? O sea, si bien mi punto de partida debería ser un presupuesto donde me muestre el punto de equilibrio que se va a tener como empresa para yo poder, en función a eso, tomar decisiones con el directorio o presidencia o dueños, cuánto es la rentabilidad que espero tener, pero mínimamente cuando yo voy a eh, realizar o hacer la planificación de presupuestaria, debo tener cuánto es el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Lo mínimo que yo espero tener para no perder ni ganar. Obviamente nadie trabaja para no ganar, pues, ¿no? O sea, o nadie como empresa va a poner todos sus recursos en un emprendimiento, un negocio, para no tener un rédito de eso, ¿no? Por eso, si no lo mando, meto mis ahorros a un banco y espero que a largo plazo tener un interés, ¿no? Pero si yo sé que esos valores van a ser por encima que me puede dar un banco, entonces sí voy a apuntar o como dueño o empresario a tener una empresa y tener rendimientos que me sigan generando más ingresos para seguir invirtiendo en unidades de negocios como hablábamos anteriormente, ¿no? Pero para seguir bajo el contexto del presupuesto, como dice aquí, es un plan, ¿sí? Un plan que yo debo realizar, ya sea mensual, ya sea semestral, y la consigna es que este sea revisado. Ejemplos prácticos también podemos decir que así como hay presupuestos eh, empresariales, presupuestos de inversión y hay presupuestos familiares. Si nos vamos a un ejemplo práctico en un presupuesto familiar, ¿qué es lo que yo proyecto mensualmente, mis ingresos y los gastos que voy a tener? ¿No? Es muy importante que nosotros, para saber que no gastamos más de lo que nos ingresa, es importante siempre anotar hasta el centavo que hacemos diariamente para mensualmente tener cuánto yo necesito para poder cubrir necesidades básicas y poder darme, por ejemplo, gustos. Eso habla a nivel presupuesto familiar, ¿no? Que, por ejemplo, los gastos de necesidad son vivienda, alimentación, transporte y otros que son servicios básicos. Entonces, hoy por hoy debemos cuidar mucho esto, porque la consigna de esto es tener un control, ¿no? Un control que me ayude a ver en qué yo quiero o realizo gastos y evitar endeudarme, pues, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es que yo tengo que estar revisando y tener una planificación financiera, ¿sí? El presupuesto familiar debe permitir que mis finanzas puedan ser sostenibles a largo plazo y alcanzar mis objetivos financieros. Por ello quiero ahorrar para poder eh, hacer un negocio a futuro. Entonces, de dónde van a salir esos recursos si no tengo eh, la potestad o las garantías para poder sacar un préstamo? Tienen que salir de mis mismos recursos e ingresos que yo genero mensualmente por salarios para yo al día de que unos años poder independizarme y hacer un negocio. Entonces, básicamente, en el ámbito o el ramo financiero es muy importante poder planificar y tener un control y seguimiento de un presupuesto que me dé rendimiento al final del día.
¿Para qué sirve el presupuesto? Esto es muy importante. ¿Para qué yo hago presupuesto? Es para poder asignar recursos, controlar gastos, tomar decisiones y evaluar el rendimiento. Por lo general, un presupuesto en las empresas se hace de una gestión hacia otra. Yo, en función al rubro, sí, y en función también a la empresa, si es nacional o transnacional, hoy por hoy los presupuestos se empiezan, como les decía en anteriores oportunidades, a pensar, a revisar por áreas y poner todos los requerimientos o expectativas que tienen los socios accionistas, los que quieren llegar, ¿sí? Entonces, para ello, lo primero que yo debo saber es que debo tener que asignar recursos, ¿sí? Distribuir los recursos de manera eficiente para alcanzar los objetivos establecidos. Si bien yo, mi primera partida son mis ingresos, ¿sí? Que debo también analizarlas, las tendencias, sí, pero en función a eso también tengo que saber distribuir, como les mencionaba, y les voy a mostrar un ejemplo más adelante, distribuir los recursos de manera eficiente. Por ejemplo, los costos, cuáles son los que me van a generar el rédito, los gastos que voy a tener variables para poder alcanzar mis ventas. Entonces son recursos que debo saber manejar para tener un objetivo establecido. Por ejemplo, cumplir la meta mensual de un 5% en función al anterior año. Entonces, en función a eso, yo también tengo que saber asignar mis recursos de costos, de marketing comercial, inclusive los gastos administrativos que debo tener para poder cumplir mis objetivos. Obviamente, dentro del presupuesto, supremamente importante hacer seguimiento y control a los gastos que se han generado en un presupuesto inicial, ¿no? Monitorearlos y asegurar que no superen los ingresos. Inclusive en estas épocas la tendencia es que si bien yo presupuesté todo un periodo en la anterior gestión, la coyuntura puede hacer cambiar decisiones en el camino. Entonces, hay en muchas empresas, si bien tenés un presupuesto ya aprobado por directorio y presidencia, inclusive igual debe venir por el responsable de cada área, cada gasto que va a ejercer, ¿no? Y es ahora más que nunca, por ejemplo, en las empresas que tiene que tener el doble check, como decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés que ver si efectivamente, si bien tenías un presupuesto aprobado para hacer gastos, por ejemplo, de capacitaciones a recursos humanos, entonces bajo la coyuntura posiblemente eso se va a tener que dejar para otro año o retirar dentro de mi presupuesto porque voy a priorizar o asignar esos recursos a algo que me genere más ingresos, ¿no? Porque ahorita lo que se busca es tener bastante generación de ingresos para poder afrontar todas mis cuentas por pagar. Entonces, es posible que en función a lo que yo controle en mi presupuesto voy a tener que asignar recursos que ya había presupuestado a otros que me generen rédito, ¿no? Tomar decisiones es lo que le acabo de hablar, también es parte de lo que sirve el presupuesto, es para tener visibilidad, ¿sí? Y tomar decisiones estratégicas basadas en datos financieros y estimados, ¿no? Y si bien yo estimé crecer, como dice acá, mi rentabilidad un 2 o 3% al actual que tenía, pónganle un ejemplo, 10%, 20%, y quiero crecer un 2% a esto, entonces tomo decisiones estratégicas del qué porcentaje voy a tener como ingresos, qué porcentaje voy a tener como costos, qué porcentaje voy a tener como gastos, de tal manera que yo pueda tomar la decisión estratégica basada en estos datos que vienen como históricos y estadísticos y poder plantear o mostrar a directorio que las decisiones estratégicas que se están tomando es en función a datos reales y a datos que se pretende o la expectativa que se tiene como negocio, ¿no? Evaluar el rendimiento es muy importante también dentro de lo para qué sirve el presupuesto.
que compara el desempeño real contra las proyecciones presupuestarias para identificar mejoras y oportunidades de reparos, ¿no? Entonces, si bien cuando yo hago una evaluación, en la parte administrativa decimos que buscamos fortalezas y debilidades dentro del presupuesto, también aplica de la misma forma. Yo debo revisar, ¿sí?, todos los ingresos y gastos en función a que estos vengan generando un equilibrio, ¿sí?, un desempeño equilibrado, ¿sí?, que yo pueda reflejar el presupuesto versus el real, y que siempre la consigna sea que si mi ingreso alcanzó mi meta, mis gastos presupuestados, debería buscar la productividad de estos y tener la posibilidad inclusive de tener ahorros o saving, como se dice, de todo lo que voy a generar como egresos de una empresa, ¿no? Entonces, en función a eso, yo evalúo mis rendimientos. Si mi rendimiento fue mejor a mi presupuesto, entonces eso lo voy a potenciar. Pero si tuve un ingreso que creció al 10% y mis gastos crecieron al 20%, entonces tengo que ver ahí la oportunidad de mejora. Si mis gastos fijos se han mantenido fijos, si mis gastos variables tienen relación a la venta del mes, entonces todo eso, ese análisis debe ser parte de mi evaluación de rendimiento. Entonces, importante aquí, ¿para qué sirve el presupuesto? Para asignar recursos, controlar gastos, tomar decisiones y evaluar el rendimiento o la rentabilidad, ganancia que espero tener al final de cada mes o cada gestión. Que esta debe ser siempre controlada y evaluada mensualmente para tomar decisiones de seguir con el mismo presupuesto o hacer cambios en este, ¿no? Ejemplos empresariales, está también la planificación, el control nuevamente y la toma de decisiones. Siempre es importante en una empresa planificar todos los gastos importantes claro, las erogaciones de invertir, ¿sí? Si bien acá yo les muestro el área de marketing, desarrollo de productos y recursos humanos, ¿sí? Eso también se ve y se realiza en el presupuesto desde la óptica empresarial, ¿no? Lo primero que yo tengo que ver dentro de una empresa, si yo voy a invertir en una campaña publicitaria que es parte de marketing, ¿sí? Si bien tengo un presupuesto para esta área, por lo general, también dentro de estos se hacen proyectos que son muchas veces liderizados por las áreas de marketing, campañas, lanzamientos, y eso adicionalmente al presupuesto macro que tengo, también se hacen proyecciones de, por ejemplo, una actividad. Voy a lanzar algún producto, toda esa campaña me va a costar $10,000, un ejemplo. Si voy a desarrollar o potenciar un producto de la gama que tengo, entonces en función a eso, también tengo que ver dentro de mi presupuesto una pequeña inversión donde voy a erogar fondos para tener un rédito directamente al ingreso o a la ganancia, ¿no? Entonces, si bien es parte de mi ingreso una venta estimada en función al histórico, también es parte de mi ingresos campañas publicitarias, las cuales deben venir respaldadas con los porcentajes de ganancias que se va a tener. Obviamente dentro de esta planificación también están el tema que es muy importante, el recurso humano y el capital humano, que hace parte de que estas inversiones o estas campañas se hagan efectivas y se realicen en tiempo y forma y me traigan toda la parte económica que espera como empresa, ¿no? Entonces también dentro de la planificación es importante presupuestar el recurso que voy a necesitar para hacer estas actividades como por ejemplo toda la parte de la logística de un lanzamiento, todo el apoyo del mismo recurso de la empresa, o si voy a terciarizar recursos, también es parte de una inversión que voy a tener para un rédito que es
final del día espero tener. El control, que ya lo vimos anteriormente, sí, desde el enfoque empresarial se deben controlar sobre todo los gastos variables y fijos para asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros, ¿sí? Si yo, mi perspectiva, mi simulación que hice, tuvo un ingreso agresivo, entonces también debo asegurar que mis gastos variables, si bien van a tener una tendencia agresiva, debo también controlar estos para que el equilibrio sea entre lo que si bien se planificó como venta y las comisiones que se van a erogar en función a un gasto variable que viene a ser dentro de esta partida, ¿no? Entonces es muy importante también eso para tomar la decisión de que si yo debo revisar comisiones, bonos, en función a los ingresos que espero tener o presupuestados, ¿no? Por eso la toma de decisión aquí sigue siendo muy importante en el ámbito empresarial, que proporciona una información valiosa para tomar decisiones estratégicas a futuro sobre una empresa, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿No? No, le dicen todo claro. Ok, vamos a seguir entonces. Diferencia entre plan y presupuesto. El plan establece los objetivos y metas generales a largo plazo. Se enfoca en qué se quiere lograr y cómo hacerlo, ¿sí? Y el presupuesto es la presentación financiera del plan, que se enfoca en los detalles numéricos y asignación de recursos. El plan nace, como dice acá la diferencia, nace de la expectativa o de una gestión que estoy terminando, ¿sí? Pongámosle en el 2023, en el mes de septiembre, yo realicé una planificación estratégica, ¿sí? A nivel empresa, donde participaron todas las áreas y hacemos un plan donde establecemos objetivos y metas, ¿sí? Un plan de, por ejemplo, las directrices principales, ¿no? Se analiza el mercado en ese momento y se analiza la perspectiva que se tiene el siguiente año. Entonces, en función a eso, yo me pongo un objetivo de generar para la empresa un 10% en los ingresos, ¿sí? Tengo una meta de alcanzar, si tenía una cartera de 100 clientes, alcanzar a 200 clientes para poder tener ese crecimiento de un 10%. Y por lo general también un plan no solamente puede ser a una gestión, puedo también hacer un plan, como dice aquí, a largo plazo, ¿no? Un plan de inversión que quiera tener a 3, 4 años, también se lo puedo hacer, enfocado a lograr de cómo yo quiero trabajar y poder expandirme, inclusive enfocado a abrir nuevas unidades de negocio, ¿no? En el tema del presupuesto es más específico, ¿sí? Yo ya ahí, si bien mis objetivos, como les decíamos en las anteriores presentaciones, deben tener una metodología SMART que sean alcanzables, medibles y en un determinado tiempo, ¿sí? Mi presupuesto abarca el desglose, ¿sí? El desglose de toda la parte financiera de ese plan, ¿sí? Se enfoca más en los detalles numéricos, ¿sí? Porcentajes de participación que voy a tener como costos y gastos a los ingresos que inicialmente soñé o como empresario vi en mi planificación estratégica, ¿no? Entonces, para que aquí más quede claro, por ejemplo, un plan es la expansión internacional de una empresa en 3 mercados nuevos, ¿sí?
Entonces yo aquí, mi perspectiva es expandirme a nivel internacional en función a un estudio de nicho de mercado, en función a la perspectiva, ¿sí? y encuestas que he hecho de mi producto en el mercado, y quiero expandirme en 3 mercados nuevos. Entonces, inclusive, aquí podría pensar desde la óptica del plan, nuevas unidades de negocio que quiero comenzar a potenciar, ¿no? Inclusive es una perspectiva más holística, más general, ¿sí? El plan, para que quede un poco más claro, abarca de manera general, ¿sí? El presupuesto, así como dice acá, si bien es más específico y se enfoca en los detalles, como dice acá, estima los costos de expansión, incluyendo la logística, marketing, personal, operaciones en los nuevos mercados, ¿sí? Entonces, si bien mi objetivo es más general, de tener una expansión a nivel internacional y abrir 3 mercados nuevos, en mi presupuesto yo voy a materializar todo lo que quede en mi plan. Voy a detalle ver mis costos que implican esta expansión, toda la logística que también implica, el marketing que necesito para poder potenciar todo el tema en los mercados nuevos que voy a ingresar, todo el estudio de mercado que voy a realizar, el personal que va a estar detrás de cada operación, ¿sí? Para poder operar en estos mercados, ¿sí? Entonces, para ver en resumen lo que quiere decir acá prácticamente es todo lo que yo tengo la perspectiva de crecer, ¿sí? de establecer mis objetivos como empresa a nivel general y macro. En el presupuesto veo a nivel detalle, ¿sí? Detalle lo que me va a costar toda una inversión de expansión y los porcentajes de participación que voy a asignar a cada recurso y que voy a controlar en el corto y largo tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el plan y el presupuesto. No sé si queda claro esto. Bueno. Sí, Listen, queda claro. Clases de presupuesto. Tenemos presupuesto operativo, presupuesto de inversión, presupuesto financiero, presupuesto maestro consolidado, ¿sí? Hay muchas más clases, pero estos son los principales que se manejan porque es prácticamente de los rubros que en sí tenemos en el mercado y son los más habituales, todo el rubro comercial, el rubro industrial, de servicio. Entonces, presupuesto operativo es la proyección de los ingresos y gastos asociados a las operaciones diarias de una empresa. Incluyen ventas, costos de producción y gastos de administración. Todo lo operativo que se genera en un rubro, en una operación, es lo que yo planifico, ¿sí? Planifico y hago todas sus tendencias, ¿sí? Y toda lo que se va a generar mi operación diaria, ¿sí? Como costo como dice acá, de producción, materia prima, mano de obra, ¿sí? Todos los gastos administrativos que voy a tener también para poder hacer frente a todos mis costos de producción, gastos, como decir, de luz, de agua, teléfono, ¿sí? Que todo esto engloba a generar una venta, ¿no? Una venta operacional también, que nace de todo lo que yo voy a producir. Entonces se me genera esta venta y son los gastos o presupuestos operativos. Presupuesto de inversión es la planificación de las inversiones a largo plazo, como la compra de maquinaria, infraestructura o tecnología, ¿no? Si bien yo puedo tener
un presupuesto macro, ¿sí? Que es el último. También dentro de esos puedo aplicar partes de todo lo que voy generando para hacer inversiones, ¿sí? Posiblemente hoy por hoy me compro o tengo una operación con una cantidad de máquinas que me generan una producción mensual o anual que yo he presupuestado. Al hacer estas inversiones, designar un presupuesto para inversión, puedo adquirir más maquinaria que me va a generar más ingresos y también infraestructura y tecnología, ¿no? Que va a automatizar procesos, y al tener una infraestructura probablemente en función a lo que yo voy creciendo me va a generar más réditos, ¿no? Presupuesto financiero también es enfocado en la gestión de los activos y pasivos y flujo de caja que proyecta una empresa para tener sus operaciones tanto operativas como de inversión. Esto va muy casado del flujo de caja. Sí, si bien yo hago un presupuesto o proyecto todos mis ingresos, costos y gastos, también el presupuesto financiero va relacionado a los flujos proyectados en función a lo que yo determiné que iban a ser mis ingresos en un estado de resultado. También puedo presupuestar financieramente mi liquidez o mis flujos de efectivo o caja, ya que yo puedo decir, tengo una venta de 100.000, de esa venta 100.000, mis contados van a ser 10%, mis venta a plazo va a ser el 90%, entonces en mi flujo proyectado sé que dentro de este va a estar ese 10% que vendí al contado y ese 90% en función a mi histórico de mi cartera y el porcentaje que yo quiera tener de ingresos de esta en función al tiempo que yo venda, 30, 60 días de cuentas por cobrar, es lo que también me va a generar como un ingreso y es lo que yo debo proyectar. No sé si me dejo entender acá. De todos los ingresos 100% que yo presupuesté mensual, en mi flujo presupuesté que el 10% iba a ser contado y el 90%, un ejemplo, va a ser a crédito. Entonces, el 10% del contado sí va a ser un ingreso disponible en mis cuentas bancarias. Y el 90% probablemente la recaudación sí va a ser en función al tiempo que yo venda, debo también hacer escalonado este flujo, ¿no? Porque la consigna es que de ese 90% que yo vendí a plazo, tenga una pequeña mora, ¿no? Ideal que sea como los bancos, ¿no? Mínimamente entre 5% de mora. Pero lo demás sí va a ingresar en función a lo que yo haya estimado en mi presupuesto financiero de ingreso o liquidez. De la misma manera, todos los gastos o los egresos que voy a tener dentro de un flujo de caja, que la consigna es que también estos sean proyectados y controlados, ¿no? Pagos de créditos, pagos de intereses, pagos de préstamos a socios, ¿sí? Pagos de la operativa en sí, proveedores, planillas, impuestos, también yo debo proyectarlos, ¿no? Entonces eso es parte de mi presupuesto financiero. Y el presupuesto maestro consolidado es el conjunto de todos los presupuestos individuales de una empresa, ¿no? Aquí yo consolido como empresa el presupuesto, ¿sí? Que nació del plan, lo consolido de todas las unidades de negocio, de todas las áreas y todas las inversiones. Pueden ser estos individuales, ¿sí? Individuales por empresa, individuales por unidad de negocio, o puede ser un maestro. Póngale, hay muchas empresas que tienen holding, donde consolidan todos sus estados financieros
y sus presupuestos para ver en cuál es el que me generó más rentabilidad, ¿sí? O cuál es el que yo estoy subvencionando como operación. Entonces, por eso es que se llama presupuesto consolidado, que es el que yo espero como dueño de varias unidades que posiblemente compartan el mismo recurso humano, la misma contabilidad, la misma área comercial, pero tenga diferentes rentabilidades. Entonces, al yo poder unir todos estos presupuestos versus el ejecutado de todo lo proyectado, voy a tener una rentabilidad y eso es lo que se busca acá. Entonces, esas son las clases de presupuesto que se pueden generar, que prácticamente terminan en un consolidado y tienen, como les mencionaba desde el principio, varias acciones para poder monitorear, gestionar y saber qué es lo que yo espero de cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, deme un presupuesto operativo. ¿Cuál puede ser un presupuesto operativo? ¿Podría ser lo de los sueldos que se pueden pagar mensualmente? Sí, es un presupuesto operativo. Si bien yo anualmente tengo una planilla de personas que ya sé, no sé, en mi planilla son 100 personas que necesitan mi operativa, pero al año siguiente voy a traer un producto adicional o voy a adjuntar una unidad de negocio, voy a crear una unidad de negocio en una empresa. Entonces va a tener una operativa, como su nombre lo dice, por ende voy a tener estos salarios o voy a incrementar personal. Entonces, si yo sé que voy a incrementar personal, también tengo que incrementar mis beneficios sociales, ¿no ves? Y eso lo tengo que presupuestar. Entonces, sí, ese es un presupuesto operativo que al final del día va a ser un gasto operativo o fijo que voy a tener mensualmente. El incremento salarial también yo lo presupuesto basado en el histórico. Por lo general las empresas presupuestamos un incremento salarial desde enero, ¿no? Si bien esto se da en mayo, pero ya yo sé que, como dice el decreto, tenés que pagar de los meses ya anteriores pasados, porque esto siempre lo dan para los primeros de mayo. Entonces, como decía ahí su compañero, es un presupuesto operativo. Otro ejemplo. Puede ser publicidad, un presupuesto operativo. También un gasto operativo de publicidad es el personal de publicidad o campañas ya establecidas para el ingreso que yo presupuesté inicialmente. Porque también los gastos de marketing, los presupuestos de marketing también pueden ser parte de una inversión a largo plazo, ¿no? Pero sí, por lo general son presupuestos operativos, porque yo potencio a marketing para que haga más campaña, inclusive ahí también va una parte de que invierto más en función a lo que yo espero de esta área, que me genere más rédito de la que inicialmente había planificado, ¿no? Entonces puede ser para ambos. Otro ejemplo. Dicen ahí pueden englobar todo lo que son los costos fijos y los costos variables, ¿no? Alquileres, renta, sueldo y demás cositas. ¿En el presupuesto operativo o en el presupuesto de inversión? En el operativo, ¿o no? También, sí, en ambos, ¿no? Porque si yo voy a hacer una inversión, también van a tener gastos de inversión que prácticamente van a ser parte de mis posibles no recuperables, ¿no? Pero es de verdad, también. Y también es parte, es más focalizado los gastos fijos a un presupuesto operativo, ¿no? Lo que yo mensualmente sé que voy a erogar, también lo presupuesto de manera operativa, como decía, servicios básicos, mantenimientos, alquileres, ¿sí? También es.
ejemplo de presupuesto financiero, ¿cuál puede ser un ejemplo de presupuesto financiero? Licen, eso a mí no me quedó muy claro lo del presupuesto financiero. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Claro. Más que todos los presupuestos financieros van más en el tema de los flujos proyectados, ¿sí? Es más enfocado a la gestión de los activos, pasivos y el flujo de caja. Yo hago un presupuesto financiero cuando quiero evaluar una gestión de mis activos, ¿sí? ¿Qué voy a potenciar? Por ejemplo, voy a comprar maquinaria, como le decíamos, dentro de la parte, si bien va muy casado entre el presupuesto de inversión, ¿sí? El hecho de yo ver la vida útil de mis activos fijos, la depreciación que van a tener estos, también son parte de mi análisis financiero y el presupuesto que yo hago de estos en sí, ¿sí? Acuérdense que todos mis activos dentro de mis balances son toda la parte de las cuentas por cobrar, del inventario, ¿sí? Entonces es muy importante también acá, va muy focalizado a todo lo fijo que tengo en sí en mi balance, todos los activos fijos que yo voy a manejar y que pienso adicionar a mi empresa, también es parte de la óptica financiera que se revisa, ¿no? Igual los pasivos más importantes que son el tema de tener préstamos a largo plazo. También yo lo veo desde la óptica de hacer un presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque tengo intereses que estos van a probablemente fluctuar, sí, bancarios con la 3. Entonces, en función a eso, estos dos engloban y van y caen a mi flujo de caja. Mi flujo de caja que también hago proyección, ¿sí?, de los ingresos que voy a tener por hacer una buena gestión de mis activos y los egresos también que voy a tener por pasivos que he tenido o he buscado como empresa para poder seguir creciendo. Entonces, va muy focalizado más que todo a un flujo de proyectado, ¿no? Y es uno de los principales presupuestos que te pide el banco a la hora de medir cómo vas a poder hacer frente a los préstamos que estás generando o que estás solicitando, perdón. Entonces, más que todo va focalizado a los flujos proyectados. No sé si me dejé entender, con sus ingresos proyectados, con sus egresos proyectados que también se van a generar por haber adquirido o haberme enfocado en la gestión de tener más activos y por ende conseguir más pasivos en el tema de los préstamos a bancos o inclusive préstamos a socios, ¿no? O inversiones que pueden hacer de aumento de capital los socios, también son parte de cómo nosotros vamos a presupuestar el gasto la salida de estos dentro de mis flujos. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿O los chipé más? Creo que sí, es un poquito más claro. Tipo, como ejemplo, podríamos poner por decir, un ingreso fijo, que sería, por decir, al día, si vendo, no sé, 5 empanadas a 10 pesos, después lo desgloso a un ingreso mensual, ¿no? Y eso ya sería mi ingreso fijo. O después ya tendría que aumentarle ahí mis costos fijos también, que sería alquiler, luz, agua y todos esos servicios. Y después mis costos variables, que podrían ser los insumos que puedo obtener, ¿no? Y según eso, ya puedo hacer un presupuesto financiero para más o menos proyectar un aumento de ventas o ya
ya sea una bajada de ventas, ¿no? Y según eso poder aplicar estrategias, tal vez. Así más o menos lo entendí. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, en su ejemplo que me da, valga la redundancia, se van por el lado de un presupuesto operativo cuando ya yo tengo prácticamente el histórico de cuánto yo vendo, por ejemplo, de eso que decía de las empanadas, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se me vuelve una operativa. Pero si yo voy a adicionar otro producto, no sé, vamos a hacer sándwich, pero para hacer sándwich necesito una máquina de sándwich, entonces voy a presupuestar de manera financiera cuánto esa máquina me va a generar, ¿sí? Y voy a hacer mi flujo proyectado y voy a tener una tasa interna de retorno de cuánto yo he invertido, ¿sí? en esa máquina que me va a generar más ingresos en mi flujo de caja. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Los demás me entendieron? Es que van muy relacionados todos, pero sí, para que quede así específico, presupuesto operativo se dedica a la operativa mensual del negocio. Presupuesto de inversión es más a largo plazo, que es focalizado a tener más fuentes de ingreso invirtiendo en maquinaria, infraestructura, tecnología. Presupuesto financiero va a ver mucho los ingresos y los egresos del flujo de caja, ¿sí? Basados en la gestión de esta inversión que son mis activos y mis pasivos. Y el presupuesto maestro es el que engloba todos estos presupuestos que he hecho, ya sea de manera operativa, de inversión, de financiamiento, los consolido, y estos pueden ser, como les decía, por empresas o por unidades de negocio que al final del día tienen una rentabilidad. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se elabora un presupuesto? Definimos objetivos, ¿sí? Establecemos metas claras para un periodo presupuestado, crecimiento, reducción de costos, inversión. Así yo defino cómo voy a elaborar un presupuesto. Sí, aquí redondo un poco porque esto es muy importante que ustedes, si bien hablábamos anteriormente del plan, es el objetivo, es la meta donde yo quiero llegar al 10% de rentabilidad después de haber hecho mi planificación estratégica con el área comercial, desde ver mi visión, desde ver mis debilidades, mis oportunidades. Entonces todo eso yo lo plasmo en un plan. Pero para poder ya materializar este plan, elaboro un presupuesto y defino a detalle metas más claras por ingresos, crecimiento de ingresos, reducción de mis costos en función de un año al otro año, las inversiones que voy a tener dentro de este presupuesto que hablábamos del área de marketing, ¿sí? Inclusive invertir en, como decíamos ahorita, en maquinaria, que pueden ser parte también de mis ingresos que voy a potenciar, ¿sí? Teniendo una maquinaria, teniendo mejor tecnología, estando a la vanguardia, puede inclusive hasta mejorar mi plan que yo hice en mi planificación estratégica para el crecimiento de mis ventas o la optimización de mis costos o reducción. Entonces, ese es el primer paso, sí, que se da. Después, obviamente, recolección de datos, recopilar información histórica de los ingresos, de los gastos, así como pronósticos futuros y supuestos clave, ¿sí? Yo me baso a una planificación estratégica que se genera, donde veo qué crecimientos y reducción voy a tener, pero también reviso mis bases de datos, de toda la información histórica que ya he venido trayendo como empresa, ¿no? O sea, analizo, si yo venía creciendo un 2-3% anual, ¿sí? Potencié mis productos, traje más maquinaria, o sea, puedo duplicar ese 2, voy al 4 o 5, pero históricamente veo que tengo un crecimiento, una tendencia, pongámosle un 5%. Entonces no voy a esperar que una gestión, otra gestión
me genere un 50% adicional. O sea, ya fuera demasiada diferencia que tendría que, no sé, pues potenciar otro producto adicional o adicionar un negocio para que yo de la planificación del plan al presupuesto que ya voy a materializar se den esas diferencias muy grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante la recopilación de información histórica y revisarla para poder también tener escenarios reales, ¿sí? De presupuesto, porque es importante también eso, ¿no? O sea, yo puedo, como decimos nosotros, cuando voy a vender una casa, puedo pedir un valor, pero otra cosa es que te paguen lo mismo acá. Yo puedo dar un número donde quiero llegar, pero cuando ya siento y veo la información histórica, veo los escenarios, ya realmente ahí se van ajustando números y voy materializando la realidad. Porque yo como dueño puedo decir, digamos, si el banco me da, no sé, pues 5% de ganancia, quiero que esta empresa me dé 30% de ganancia. Y voy viendo mi histórico cómo iba y yo venía de un 5, un 6, entonces también es importante para elaborar un presupuesto tener criterios de demostración en función a la información que ya yo vengo teniendo y los pronósticos futuros, ¿no? Hoy por hoy los crecimientos que antes tenía como empresa en función a la coyuntura no van a ser los mismos supuestos, ¿no? Entonces eso también es muy importante, analizarlo y ponerlo a la mesa a la hora de tomar decisiones. Estimación de los ingresos, proyectar los ingresos esperados con base de las tendencias actuales y los planes de acción. Es muy importante cuando yo voy a hacer el presupuesto, revisar tendencias, hacer estudios con el área comercial, con el área de marketing, dónde está posicionada mi empresa y mi marca, para saber qué planes de acción yo voy a realizar. Esto es más subjetivo, ¿sí? Que te ayuda a determinar objetivamente las bases de mi presupuesto, es parte de, pero sí es importante para tener la realidad de los ingresos que voy a estimar, ¿no? Entonces, por eso es que se buscan planes de acciones para poder, inclusive yo invierto ustedes conocen esta empresa Captura, donde hago todo el tema de estudio de mercado, de estudio de mi competencia, para también saber que efectivamente qué ingreso yo puedo tener y que soy competitivo en el mercado y que realmente sí lo voy a poder alcanzar en función a las tendencias, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de estimar ingresos dentro del presupuesto. También identificación de los gastos, listar todos los costos necesarios para la operación y proyectos planificados. Costos y gastos, aquí me faltó identificación de costos y gastos, porque si bien yo voy a hacer toda mi lista de costos que me van a generar un ingreso, ¿sí? Pongámosle, el costo es traer una mercadería en un rubro comercial, todo el costo es comprar la mercadería en el exterior, si soy una empresa de importación, ponerla en mi almacén y en función a eso hacer todo el costeo más el incremento que yo espero tener al final del día como rentabilidad. Tengo que hacer el pricing, aumentar a mi precio para que las operaciones de me generen un margen, ¿no? Y de la misma manera mis gastos deben ser acompañados y planificados de tal manera que vayan de la mano de mis costos y vayan de la mano también de mi mismo ingreso. Entonces, eso es importante también identificarlo, ¿no? Identificar y hacer la asignación de recursos como veíamos anteriormente. Ajustes y equilibrio, ajustar las cifras para asegurar que los ingresos cubran los gastos, ¿sí? Y alinearlos con los objetivos establecidos. Es lo que hablábamos anteriormente igual. Yo tengo que estar haciendo ajustes, sobre todo aquí es el control, para hacer estos ajustes y equilibrios. ¿Por qué? Porque yo busco siempre que mis ingresos sean mayores que mis gastos, o si no, debo alinear mis gastos. Si mis ingresos no fueron los esperados, tengo que alinear mis gastos. Si yo este mes di 10 y me gasté 20, entonces el otro mes voy a tener que ajustar mis gastos y alinearlos a devolver ese 10 que me gasté de más, ¿no es cierto?
Entonces, así trabaja el presupuesto. Siempre se debe devolver lo que yo me gasté por excedente. ¿Sí? Entonces, en función a eso, es para yo al último día de diciembre voy a tener la rentabilidad esperada. Si bien yo mensualmente puedo tener un -5, pero al otro mes doy el 10, porque tuve una particularidad de posiblemente un gasto que tuve que realizar para poder generar el otro mes el ingreso que no pude lograr en ese mes, entonces tuve que hacer una campaña adicional de potenciar por marketing. Todo eso se debe ver reflejado al siguiente mes, y cuando yo muestro mi resultado mensual versus el ejecutado, posiblemente voy a estar excedida del presupuesto, pero si muestro un acumulado, sí voy a estar dando los números que se esperan. Entonces ese es el ajuste y equilibrio que se busca en el presupuesto. Monitoreo y revisión va de la mano de revisar periódicamente el presupuesto, compararlo, como les decía ahorita, con los datos reales y hacer ajustes cuando sea necesario. Lo que les acabo de decir en el tema de ajuste y equilibrio es lo que va basado mucho en el monitoreo y revisión. Yo debo estar muy pendiente para hacer estos ajustes, y obviamente esto es informarlos, ¿no? Porque esto también tiene que ser parte de la toma de decisión de los accionistas, el hecho de buscar siempre sopesar todo lo que yo he planificado o he presupuestado inicialmente. Entonces, de esa manera se elabora el presupuesto, definiendo objetivos, recolección de datos, estimación de ingresos, identificación de costos y gastos, su asignación de recursos en el ideal sean bien acordes y alineados con los ingresos, y monitoreo y revisión. ¿Ok? Ejemplo de presupuesto para organizaciones de eventos. Aquí vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, lo que conversamos era de marketing y promoción. El objetivo de este presupuesto, de esta área, vamos a ver por área, para que ustedes tengan una perspectiva de cómo se debe hacer el presupuesto. ¿Sí? Si bien ustedes cuando ya están en una empresa les van a decir, haceme tu presupuesto de tu área de compra. O sea, yo tengo que ver mi histórico, tengo que ser muy detallado, ¿sí? Para el área de finanzas, para nosotros es importante que al final del día, ¿qué te vas a gastar y por qué? ¿Y para qué? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que respaldar lo que en su momento, por área, yo consolidé como el presupuesto anual de la empresa, ¿sí? Porque al final el presupuesto anual de la empresa es una consolidación de los gastos. Voy a volver a mi cuarto. Sobre todo del conjunto de todas las áreas: comercial, marketing, recursos humanos, finanzas, administración, área legal, área operación, área de distribución. Entonces, todas esas áreas deben pasarme un presupuesto que venga respaldado, ¿sí? Que venga respaldado. Denme un segundo, por favor. Denme un minuto. Dígame, Fabiola. Ahora sí la escucho. Hola, ¿me escucha? Sí, Lisa, se escucha. Es que me levantó la mano alguien, me parece. Entonces continúo. Aquí hay un ejemplo del presupuesto, y para que ustedes también lo tomen en cuenta en su práctico, que es así lo que les voy a pedir, ¿sí?
Por ejemplo, aquí dice controlar los gastos y recursos necesarios para la organización de un evento corporativo, asegurando la viabilidad económica del proyecto. El área de marketing y promoción, objetivo, promocionar el evento para atraer al público objetivo. ¿Sí? Aquí ya han hecho todo el estudio del benchmarking, el benchmark, han evaluado la competencia, ¿sí? Han hecho todo un estudio anterior. Entonces, lo primero que ha hecho el área de marketing es presupuestar cuántas publicidad digital, redes sociales, que van a hacer 10 campañas, el costo unitario va a ser $200, entonces van a gastar $2.000. O sea, aquí es la multiplicación de la cantidad de campañas que va a hacer por el costo de cada campaña, van a ser los $2.000, ¿no? Diseño gráfico, banner, póster, van a ser 100 piezas, cada una $150, van a gastar $750, ¿sí? Impresiones de flyer, ¿sí? Para entregar al público son 1.000 unidades por 0.30, 300 unidades. Entonces aquí me está diciendo que el área de marketing para este evento, su presupuesto en sí de esta promoción van a ser $3.050. ¿Sí? Ya voy. ¿Queda claro cómo salen estos $3.050? Ya voy. ¿Dónde? Afuera. Entonces, por ejemplo, en el área de marketing del mes de enero, febrero, marzo, en función aquí yo no solamente les he puesto la campaña, el evento, no les he dicho si va a ser mensual, va a ser trimestral, estamos haciendo ejercicio como uno solo, entonces todo esto es el ideal que espera un financiero, yo como área le pase el desglose detallado para yo saber que estos $3.050 que tengo aquí viene respaldado de la campaña que se va a hacer, ¿sí? Eso es presupuesto. Si yo aquí le digo, con estos $3.050 que vas a hacer promoción de este evento, ¿cuánto me va a ingresar de ingreso? Vale la redundancia. ¿Qué ingreso me va a generar? ¿Qué venta me va a generar? Eso ya es un presupuesto de inversión, porque yo le estoy pidiendo hacer esta erogación o este presupuesto de salidas que vas a tener, pero me vas a dar un ingreso, entonces ahí ya es una inversión particular, ¿no es cierto? Pero si yo inicialmente he puesto una venta, el crecimiento tanto, y esto es un gasto, un presupuesto de gastos del área de marketing, ya para inmerso a esa venta que está dentro, eso es presupuesto operativo. ¿La compraste? ¿Sí? ¿Ya se lo comió? Sí, Lisa. ¿Te dijo? El área de logística, otro ejemplo, garantizar que todos los recursos físicos estén disponibles para el evento. Allá listo. Aquí yo lo he distribuido en porque la Eli me llamó varias áreas, ¿sí? En varias áreas. Partiendo desde la misma empresa y viendo un presupuesto operativo. El área de logística, como les decía, va a garantizar que los recursos físicos estén disponibles para el evento. Alquila el salón de evento, el costo del evento, del salón, va a ser $4.000. Equipos de audio y video, un set, $2.500. Servicio, aquí está mal escrito, 100 personas, 25, el costo unitario de 100 personas, $2.500. Y transporte del equipo, 2 viajes, $150 por viaje. Entonces aquí se me hace en el área de logística $9.300. ¿Sí? Entonces, lo he hecho por área. Aquí está toda la parte de logística o operativa o compra. Depende de las políticas de la empresa, yo podría decir sí, pero esto sigue siendo la actividad misma de marketing. Entonces todo esto lo va a presupuestar marketing. Pero aquí estamos haciendo desde la visión óptica de un presupuesto operativo, ¿ya? Áreas recursos humanos, cubrir los costos del personal requerido para el evento. Coordinador del evento, una persona, $1.500.
asistente 5, 300, personal de seguridad 3 a $200 son 600. Entonces tengo $3.600 para presupuestados para el área de recursos humanos. El área de entretenimiento, proveer entretenimiento de calidad para asistente. Un animador me va a cobrar $1.000, actuación en vivo, 2 shows, $800, $1.600. Entonces su subtotal son $2.600. Área de administración, cubrir los costos administrativos generales, licencias y permisos, aquí es una sola. Seguros puede ser póliza, puede ser que para este evento yo haya solicitado una póliza de riesgo, una responsabilidad civil, entonces no estoy poniendo cantidad ni costos unitarios porque es una sola póliza o una licencia, es el ejemplo. Y papelería y suministro. Aquí no he querido como área de administración desglosar, solamente he hecho un fondo para $200 para papelería y suministros que voy a gastar en este evento. ¿Ya? Todo eso se va a hacer $1.500. Entonces, cuando yo hago mi resumen final del presupuesto, marketing va a gastar $3.050, logística va a gastar $9.300, recursos humanos $3.600, entretenimiento $2.600 y administración $1.500. El costo total del evento me va a costar $20.050, ¿sí? Entonces, solamente estoy viendo todo lo que es costo o gasto de la empresa. No estoy mirando su ingreso ni la rentabilidad que va a tener aquí. Estoy haciendo un presupuesto de gasto. Conclusión, este ejemplo ilustra cómo un presupuesto abarca diferentes áreas claves y nos ayudará a planificar y distribuir los recursos de manera efectiva, ¿sí? Esto, las etapas que se ha trabajado es recopilación de datos, estimación de costos y análisis de evaluación entre presupuesto y gasto real. Eso es lo que yo voy a esperar hacer. Todo este es el presupuesto que yo voy a presentar al directorio, me aprueba y con eso yo voy a hacer mi control, ¿sí? Entonces, eso sería un ejemplo de presupuesto para organización de un evento. Todas las áreas que van a ser parte de este evento y su resumen final y el costo total que me va a salir, ¿sí? No sé si hay alguna duda aquí. Siempre, como les decía, y es muy importante desglosar todas las actividades que se van a tener en un presupuesto o en una empresa para que sea validado y controlado, ¿sí? Este es un ejemplo de presupuesto consolidado. Esto no es lo mismo del anterior. Esto ya son básicamente un estado resultado. Ahora lo que yo les decía inicialmente, un presupuesto expresado en boliviano, lo tengo acá. Todos mis ingresos que voy a generar, puede ser mensualmente y el total anual. Los costos que voy a tener, ¿sí? Mis total costos que voy a erogar para generar mis ingresos mensuales, qué porcentaje de participación son mis total costos al ingreso, ¿sí? Y todos los gastos fijos, acá tengo todos los gastos fijos que voy a generar como operativa, que si ustedes ven, del 19, 17, 18%, en promedio es 17%, ¿sí? Entonces, todo esto voy a tener el total de mis costos y gastos y mi utilidad antes de impuestos, que es decir, mi ingreso menos mis costos y gastos, viene mi utilidad y la rentabilidad que voy a tener, ¿sí? Este es un ejemplo que ya esto, aquí yo no se los he puesto por área, se los he puesto todos los gastos que voy a tener como una empresa comercial, y hay ejemplo consolidado de todas las áreas. No lo he querido abordar por área, porque el detrás de cada valor que está por aquí, ¿sí? Va a venir inmerso en cada área. Entonces, aquí les he querido mostrar solamente cuentas de ingresos, costos y gastos sin determinar áreas. Pero cuando yo presento un presupuesto consolidado, debe ser por áreas porque
cuando tengo que defender a directorio, tengo que ver cuáles son las áreas que cumplieron con el presupuesto, pero acuérdense que todas estas mismas cuentas que tengo acá son las mismas que van a manejar cada área. No pueden ser diferentes cuentas porque en función a la particularidad de cada accionar es que yo tengo que validar que por lo general todas las áreas tengan las mismas cuentas para poder consolidar. ¿Sí? Aquí este es un ejemplo de presupuesto por gerencia o por áreas. ¿Sí? Si ustedes ven aquí lo mismo, tiene mucho parecido a este de acá, que este es más por cuentas de gastos y este ya es por cuentas de gastos de área. ¿Sí? Igual nace su ingreso, aquí si ustedes ven están comparado una gestión con otra, cuánto me generó la 2023 y la 2024, cuánto yo tenía de ingreso. Aquí yo no le he puesto la participación de cada una de las áreas, ¿sí? Por ejemplo, el gasto comercial a la venta, qué porcentaje de participación, el de marketing, los gastos de operaciones, de logística y el total de la utilidad que yo generé. Entonces, por ejemplo, yo fui más efectivo, tuve mejor rentabilidad en el 2023 que en el 2024. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o consulta hasta acá? No, Lisa. Bueno, lo que sigue posteriormente a esto es que les dé un práctico, pero no se los voy a dar este día, se los voy a dar la siguiente clase cuando tengamos nuestra clase presencial, ¿ok? Sí, la consigna es elaborar un presupuesto por gastos de unidad y áreas, gastos para su unidad y área de gerencia, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Ok. Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Nos vemos Dios mediante el día jueves en nuestra clase presencial. Igual les voy a estar comentándose